Hemos estado durante ya los meses que llevamos del año hablando de un tema muy importante, muy desafiante. Imítame, porque yo imito a Cristo. Ese ha sido nuestro enfoque, nuestro tema del año. Decirle a los demás, quiero que me imiten, copien, mírenme a mí, hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo hace. Y eso además no es algo que nos haga sentir orgullosos, sino algo vanidoso, sino es un compromiso de hacer lo que Cristo hace, de imitar a nuestro Señor y Salvador para que otros entonces se les facilite y puedan ver en nosotros lo que ellos deben hacer también de imitar a Jesucristo. Hoy estamos terminando nuestro segundo ciclo del año con este tema general, y este ciclo que estamos terminando se llamó Haciendo Obra de Evangelista, es decir, todo el ciclo pasamos siendo desafiados a realizar obra evangelística, a hablar del mensaje del Evangelio de salvación para que otros también alcancen la salvación. Y hoy quiero felicitar a dos de nuestros grupos que el día de ayer hicieron obra evangelística. Tengo entendido que salieron a repartir tratados, salieron a evangelizar, y ese fue el desafío que recibimos todo el ciclo. Sé que algunos otros grupos tal vez lo hicieron trayendo amigos a su grupo para predicarles el Evangelio. Y esa es lo que hemos estado diciendo. Lo importante es que no dejemos de predicar el Evangelio. Esa fue la serie. Imítame porque yo imito a Cristo haciendo obra de evangelista. Y hoy terminamos con un tema por demás significativo. Me honro en predicar a Cristo. Me honro en predicar a Cristo. Es que todo esto tiene sentido si el mensaje que llevamos nosotros es el mensaje de Cristo. Porque saben una cosa, mis hermanos y mis amigos, estamos ahorita precisamente en campaña electoral aquí en Guatemala. Y con el perdón de algunos de ustedes que eventualmente pueda estar afiliado a una organización política o pueda estar trabajando en una organización política promoviendo la candidatura de alguien, con ese permiso y con respeto lo digo, hay mucha gente hoy día. Y cuando veníamos para acá pasamos en medio de un grupo que estaban inflándolos, pero no se vinieron para acá. Y estaban levantando pancartas, y hemos visto en otros lugares de la ciudad cómo están ahí agitando banderas y promoviendo un nombre o promoviendo un grupo de personas para que lleguen a tomar un puesto público en la nación. Y yo me pregunto, ¿cuántas de estas personas estarán haciendo eso porque realmente creen que ese es el candidato ideal? ¿Cuántos lo estarán haciendo porque creen que esa es la persona que va a cambiar el destino de nuestra nación? ¿O acaso lo están haciendo porque hayan una prebenda económica y ante la necesidad que muchos tienen, dicen, bueno, no me caen mal mis 100 quetzalitos al día, o mis 150, o no sé cuánto pagarán, avísenme si es más, tal vez me animo yo también. Quizás lo hagan por eso, o quizás lo hagan porque tienen la promesa de que si este candidato llega a esa posición, le van a poner en tal puesto a él o a ella. Entonces, si es por interés, como diría mi papá, por interés, ¿cuánto vales? Si es por algún interés económico, algún interés de una posición a futuro, ¿qué tan honrados están de hacer eso? Y quiero que me entiendan, no estoy criticándolos, insisto. Si eso les ayuda en su economía, qué bueno. Y si lo están haciendo de corazón porque creen que esa es la persona indicada, pues también qué bueno, tal vez no están recibiendo nada. No me consta nada. Pero hay alguien a quien nosotros debemos anunciar y nos debemos sentir honrados, porque ahí sí estamos seguros
es la persona idónea para darnos salvación, y es predicar a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano amado, mi hermana amada, ustedes que salieron ayer a evangelizar deben sentirse honrados, porque salieron a predicar al verdadero, al Dios eterno, sentirse orgulloso de que usted es uno de los voceros de Cristo, porque cada vez los hay menos. Cada vez hay menos personas que se atreven. Y por eso me gustó la expresión de uno de los líderes que me contaba ahí, que habían salido y dijo, hubieron valientes que se animaron. Imagínense, hermano. Se necesita valor para hablar de Él, pero es una honra, es un privilegio hablar de Jesucristo, porque no estamos diciendo ninguna mentira, porque Él no hace promesas falsas, Él no hace promesas que no cumpla. El verdadero Salvador de nuestras vidas merece ser predicado, y los que lo hacen, nosotros debemos sentirnos honrados de poder hacerlo, de tener esa oportunidad, porque tampoco todos la tienen. Nosotros debemos sentirnos bendecidos y alegres de ser los portadores del mensaje del Evangelio de salvación por medio de Jesucristo, por gracia, únicamente a través de la fe. Así que les invito a que hagamos nuestra confesión bíblica en este momento y luego buscaremos un pasaje. Diga conmigo, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, y somos imitadores de Cristo. Busque por favor en su Biblia Romanos capítulo 15 y verso 17. Romanos capítulo 15, versículos del 17 al 21. Vamos a leer. Cuando lo encuentre, póngase de pie. Romanos 15, del 17 al 21. Nos ponemos de pie con respeto a la palabra del Señor. Lo tienen la mayoría, ¿verdad? Muy bien. Entonces leemos estos versículos que dicen, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Siéntense, mis amados hermanos. Este es un pasaje precioso. Hemos escogido solo unos versículos, un segmento o un fragmento de la Escritura, una perícopa, como le llamamos también, para entender el mensaje de por qué me honro en predicar a Cristo. El pasaje nos enseña que esa predicación, hablando de la predicación del mensaje, esa predicación es para salvación. Por eso debemos sentirnos honrados, porque la predicación es para salvación. En 17 al 19, en la primera parte, dicen eso, afirman que la predicación es
para salvación de las personas. Por eso dice Pablo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. O sea, lo que está diciendo él, este mensaje me honra, esta actividad, este trabajo me honra. Yo me siento honrado por poder ser el portador de este mensaje, que Dios me haya escogido a mí. Y no solo eso, sino por lo que Dios o lo que Cristo ha hecho por medio de mí, o por medio de él en el caso de Pablo, diríamos nosotros. Él dice aquí claramente que el Señor no solo le permitió la oportunidad de predicar el Evangelio, sino que además le ha permitido hacer algunas cosas que respaldan ese Evangelio. Él ha hecho predicar a los gentiles para que ellos sean salvos. Recuerden, hermanos amados, que el Evangelio fue progresivamente avanzando. Después de que Cristo resucitó y ascendió, entonces los apóstoles se quedaron a cargo de la predicación del Evangelio. Y el apóstol Pablo, por ahí, después de ser perseguidor, surgió como el gran predicador a los gentiles, el predicador a los judíos, el que abría la puerta y el que era digamos, comisionado para predicar a los judíos era el apóstol Pedro. Pero el que debería pregonar el Evangelio a los gentiles era el apóstol Pablo. Por eso es que Pablo ha trascendido en la Escritura. Él salió de Jerusalén y fue a plantar iglesias en diferentes lugares. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante hasta dónde llegó él. Pero él se daba cuenta que el Señor estaba con él por lo que Cristo hacía a través del mensaje. De hecho, debe ser el aspecto medular de cualquier gloria para nosotros, que se pueda manifestar el poder de Dios, que la salvación de otras personas sea la respuesta que nos haga sentir honrados, porque no estamos arando en el mar, porque no estamos predicando al aire, estamos predicando a personas. Entonces, por eso él se sentía honrado de aquel mensaje que era para salvación. También por lo que Cristo ha manifestado en él. En el versículo 18, segunda parte, y 19, agrega a él diciendo, bueno, leo 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Oigan bien, palabra y obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Esto entonces, hermanos, nos muestra que el Señor no enviaba a sus discípulos así a predicar por así. Cuando el Señor Jesús envió de dos en dos a sus apóstoles, a sus discípulos a predicar, ellos venían gozosos. El gozo de ellos estaba un poquito equivocado, ciertamente, porque ellos venían gozosos que los demonios mismos se les sujetaban. Esas eran las obras de Dios, respaldándolos a ellos, ayudándolos, dándoles autoridad sobre el reino de las tinieblas. Pero ellos se gozaban de eso y el Señor les dice, no, está bien que eso es parte del Evangelio, es parte de la predicación, pero ustedes gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. El gozo principal es la salvación, lo otro es el complemento, lo otro es el respaldo, es la autoridad, es la carta facultativa para el predicador del Evangelio. Pero naturalmente, la predicación del Evangelio requiere esfuerzo. El predicar el Evangelio requiere esfuerzo. El mismo verso 19 y el 20 lo afirman. Después de hablar del poder del Espíritu de Dios, dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Noten ustedes cómo dice el 20, de esta manera me esforcé.
cuando nos ponen a predicar, cuando nos ponen a salir y a repartir tratados, eso requiere esfuerzo. Para algunos eso es más difícil que para otros. Pero los que van, no quiere decir que van felices y campantes, no. Ellos van haciendo un esfuerzo. Ahora imagínense al apóstol Pablo, que él no predicaba en la cuadra donde se hacía su grupo. Él se iba a lugares lejanos. Él iba avanzando y avanzando y avanzando, donde había una comunidad que ya buena parte había recibido a Jesucristo. Trataba de formar una congregación. Trataba de preparar a un líder, a un pastor para que se quedara al frente, y él seguía. Él iba a otro lado. Eso requería esfuerzo. Mucho esfuerzo. Dice aquí la Escritura que él dice desde Jerusalén. Yo no sé cuántos han visto los mapas antiguos de Jerusalén, pero imagínense a Jerusalén y ahora imagínense a Ilírico. Si para algunos ya resultó difícil ubicar en su mente dónde está Jerusalén, mucho más difícil es ubicar a Ilírico. Pero sin tratar o pretender que nosotros nos ubiquemos geográficamente en un mapa determinado, solo quiero hablarles de las distancias que he caminado, porque Ilírico es la parte donde actualmente está ubicada más o menos Croacia. Croacia es la parte arriba de Italia. Italia es del continente europeo. Jerusalén es del continente africano. Los linderos de África y Asia, ahí está Jerusalén, ahí está la tierra prometida. Y él empezó a ir de ahí para arriba y para arriba. Avanzaba ciudades, iba caminando, atravesaba mares y se iba. Y no había medios de transporte como hay hoy. Yo me quedo sorprendido del hermano que estuvo con nosotros en la vigilia predicando, porque él todos los meses anda recorriendo prácticamente todo el país a lugares bien distantes y bien difíciles de acceder. Pero ya ven ustedes, él viene en una su camionetona bien galana, casi como la mía, ¿verdad? Casi como la mía, no le llega, pero casi nada. Y entonces digo, qué bueno que tiene ese medio de transporte, pero se necesita esfuerzo para hacer todo lo que él hace. Si me pusieran a hacerlo a mí, probablemente no lo lograría. Quizá alguno de nosotros no lo lograría. Él tiene vocación para eso. Pero yo ahora imagínense al apóstol Pablo sin camioneta, ni Suzuki, ni Toyota, ni nada de eso, hermanos, ni mucho menos aviones, ni menos. A pie, quizá a caballo, en camello, no sé cómo viajar. Pero eran en condiciones mucho más adversas. Ahora, para que tenga una idea usted de la distancia que hay entre Jerusalén e Ilírico, que les digo ahorita sería más o menos por Croacia, estamos hablando de unos 4.844 kilómetros de recorrido. Repito, 4.844 kilómetros de distancia de un lugar a otro. Para los que conocen Estados Unidos, sería como de Guatemala hasta Texas, Estados Unidos, yéndose por tierra, por supuesto. Esa distancia más o menos. Y si usted nos está viendo desde Texas, de cuenta desde Texas hasta Guatemala. Esa es la distancia, hermano, para ir a predicar el Evangelio. Es decir, que no tardaba 1 hora o 2 horas predicando. Toda su vida entera la pasaba predicando. Por eso él tiene razón de decir, estoy honradísimo. Bueno, y tal vez usted dirá, pero yo para Estados Unidos no conozco, no, yo solo conozco para Sudamérica. Pues más o menos como de aquí a Bolivia, yéndonos por toda Centroamérica, Panamá y entrando a Colombia, llegando hasta Bolivia y quizá en la frontera de Brasil. Esa sería la distancia recorrida por el apóstol Pablo. Todos sus buenos kilómetros, recorrer muchas distancias, divulgar el Evangelio en todo lugar, requiere mucho esfuerzo. Y hoy no es menos.
El esfuerzo es igual. Las condiciones son diferentes, pero el esfuerzo es igual. Y si queremos sentirnos honrados, entonces hagámoslo. Hagamos el esfuerzo, porque ya sabemos que requiere. No se nos promete nada fácil. El Señor, de hecho, dijo que seríamos como corderos en medio de lobos. Imagínense ustedes ese escenario. Es como irse a meter a la boca del león muchas veces. Por eso el énfasis del verso 20, me esforcé en predicar, y no te voy un detalle más, donde Cristo no hubiese sido nombrado. Porque ir a predicar donde hay un montón de cristianos dicen, amén, dicen aleluya, empiezan a decir cuando uno predica. Pero vaya a predicar donde no hay cristianos. Me ha tocado estar en velorios, me ha tocado estar en matrimonios, donde las personas no son cristianas. Estoy ahí porque el que se iba a casar o porque el que se murió era cristiano. Pero los demás no. Entonces la familia dice, hay que amar al pastor porque él iba a ir a la iglesia, entonces que venga a predicar. Y como nuestra responsabilidad es predicar, yo conozco pastores que no les gusta predicar en velorios. A mí sí me gusta, porque dan refa. He predicado en lugares así. Y entonces, el problema es que uno se encuentra a veces en momentos y dice, ¿qué hacemos? Cantamos unos coros, ¿o qué hacemos? ¿Quién dirige aquí? No está manual, bueno, no estamos así, bueno, nos abrita que nos ayudan a dirigir los cantos. Le entras tú, le entro yo, ¿cómo hacemos? Y a veces nos ponemos a cantar y para ese punto especial somos nosotros cantando. Y la gente llorando cuando nos oye cantar, hermanos. Pero del plano de que, para que terminemos rápido. Que hay lugares donde uno empieza y empiezan a oírse los aleluyas, los amenes y todo. La mayoría son cristianos. Entonces, donde hay un ámbito cristiano y usted se pone a cantar, hasta de repente usted no sabía cuál cantar, y una hermanita por atrás empezó a cantar otro coro, y ahí van todos atrás. Es más fácil. Pero donde no ha sido predicado Cristo, eso es lo que dice el apóstol. Y entonces el esfuerzo es mayor. Pero ese es nuestro privilegio. Esa es nuestra bendición, esa es nuestra honra. Y debemos esforzarnos en llevar el mensaje a donde no haya sido llevado o a quienes aún no han creído. Finalmente, lo que acabo de decir, el mensaje o la predicación debe ser llevada a todos los que no han creído. Verso 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ahora, aquí vamos a ver la contraparte de lo que acabo de estar diciendo, que parece ser difícil llegar a un escenario donde Cristo no ha sido predicado. Pero cuando uno empieza a ver la respuesta de las personas en ese lugar, no hay nada prefabricado. ¿Qué quiero decir con que no hay nada prefabricado? No hay formulismos religiosos ahí todavía. Hay pura genuinidad. Cuando alguien responde al Evangelio, aquellos que nunca habían oído de Cristo, aquellos que estaban perdidos totalmente, que no tienen ninguna religión, ellos, cuando reciben a Jesucristo, es tan genuino, tan auténtico, tan sincero y de corazón, que ese es el mejor premio que uno puede tener, hermano. Porque cuando usted va a predicar, y yo acabo de hacer la invitación, y siempre invitamos a recibir a Cristo o a reconciliar. ¿Por qué? Porque siempre hay quienes que ya conocen el Evangelio, pero se apartaron del Señor, se alejaron de las cosas de Dios. Entonces uno, por decencia, por cortesía, debe hacer esa invitación, pero ya ellos saben qué va a decir uno en la oración, porque ya fueron cristianos, ya han sido creyentes, ya saben las fórmulas del Evangelio. Pero aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y esto, lo que ven, es
verdaderamente la gloria de Dios en sus vidas. Ellos lo ven por primera vez y ellos están extasiados de ver y de oír la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Porque mucha de esa gente no tenía esperanza, mucha de esa gente vivía en condiciones realmente tristes, lamentables, sin Dios, sin esperanza. Que así éramos todos en un tiempo, así estábamos todos en esa condición, alejados de Dios y alejados de los pactos de Dios con su pueblo. Pero el Señor en su misericordia nos alcanzó a nosotros. Y cuando el verso 21 hace esta acotación, entonces nosotros tenemos que entender que los escenarios, que los campos están verdes muchas veces. Solo falta que nosotros tomemos el privilegio y nos sintamos honrados de ir a traer esa cosecha. Alzad vuestros ojos y mirad, los campos están verdes. Pero rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y esos pocos son los que se sienten honrados. De tal forma que nosotros, los que somos del Señor, debemos decir a los demás, imítame, porque yo imito a Cristo haciendo obra de evangelista y me siento honrado de predicar a Jesucristo. Que la gente vea en su vida, mi amado hermano y mi amada hermana, que usted es digno mensajero del Señor, digno vocero de Cristo. Y no me refiero a la agrupación, que tanto nos bendice con sus cantos, por cierto. Pero nosotros, cada uno, podemos ser un vocero de Cristo, con nuestros labios, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Porque si algo dijimos, no recuerdo si lo dijimos aquí en la serie o lo dijimos allá en el seminario que recibimos con algunos de ustedes en la zona 18, que el mensaje lleva la palabra, pero lleva acompañada las obras de Dios y lleva también acompañado el testimonio del predicador, el testimonio del portador del evangelio. Entonces, mis amados hermanos, este es un reto, además del ofrecimiento de una enorme bendición para nosotros, para que nos sintamos honrados y continuemos haciendo obra de evangelista y también tengamos esa solvencia de decir a otros, imítame porque yo imito a Cristo. Pero para usted que no conoce a Cristo todavía, recuérdese que el llamado también es para usted. Recuérdese que Dios no hace acepción de personas. Y Dios hace todo esto por amor a usted. Lo que acabamos de hacer acá, la recordación de la muerte de Cristo, eso es porque Él vino a dar su vida por usted también. Eso es porque Cristo quiere salvarle, porque Cristo quiere que usted no vaya a la condenación eterna, sino que vaya a la vida eterna con Él, a pasar la eternidad con Dios. Y eso será lo más glorioso. Esa será la gran corona de todo lo que hoy día estamos predicando. El estar con Dios para siempre, por la eternidad. Y solo por la fe en Jesucristo, porque de otra manera lo que nos espera es horrible. Y no se lo voy a describir, porque tampoco quiero asustarlo. Pero lo que Cristo nos ofrece, por conocerle, por recibirle en nuestro corazón, eso sí que vale la pena. Quiero que cierre sus ojos. Jesús, mi fiel amigo y dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel